Muy buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a esta sexta sesión de nuestro círculo de investigación. El día de hoy vamos a conversar sobre intervalos de confianza. Vamos a hablar de manera general sobre intervalos de confianza para después pasar a analizar estos intervalos de confianza, cómo los construimos cuando hablamos de valores promedio y finalmente para las proporciones. Antes de terminar la clase, vamos a ver algunas aplicaciones, cómo podemos trabajar con estos intervalos de confianza, para qué nos sirven utilizando los códigos de Stata. Ok, debemos de recordar de que nosotros ya hemos conversado sobre población, sobre muestra, y entonces lo que hemos repetido en varias oportunidades es que a partir de nuestra muestra, en nuestro caso, a partir de los datos de una encuesta nacional, a partir de los datos de la ENAO, de ENDES, de la información que se esté utilizando, podemos tener una idea educada sobre la población. Podemos más o menos identificar algunos parámetros que nos van a permitir darnos cuenta de cómo se comporta la población que nosotros vamos a definir. Entonces, siempre tenemos que tener en claro la idea de que podemos nosotros estimar las características de la población usando las características de nuestra muestra. Hay que saber identificar esas dos partes, por así decirlo, ¿no? Nosotros trabajamos con una muestra y veremos si es que nos dice algo sobre la población de estudio. Además, debemos considerar que las estimaciones que se generan a partir de una distribución normal, nos va a dar datos de que van a más o menos, va a dar referencia a lo que nosotros estamos viendo en la población nuevamente. La variabilidad estará motivada por el error que se genera en los muestreos aleatorios. Entonces, vamos a hablar ahora sobre esa variabilidad, ese error que existe cuando yo tengo datos y quiero acercarme a ver cómo se está comportando la población. Ya hemos hablado también algunos temas sobre muestreo aleatorio. Acá vamos a entrar un poquito más ya en profundidad. Los estadísticos muestrales que obtenemos a partir, por redundarlo, a partir de una muestra, se puede asemejar al verdadero valor. Y el verdadero valor es lo que observamos en la población. Esos son los parámetros poblacionales. Si tenemos una muestra aleatoria, los estadísticos son estimadores insesgados de los parámetros poblacionales. Entonces, ahora estamos empezando a hablar sobre muestra aleatoria. Hasta acá decíamos, bueno, estamos con una encuesta, con una muestra. Ahora vamos a ver de que estamos hablando sobre muestras, pero el muestreo tiene que ser aleatorio. Si recuerdan las clases pasadas, teníamos muestreo, tipos de muestreos. Estamos hablando sobre uno en específico, que es el muestreo aleatorio, que es lo que hemos llevado en nuestras clases de estadística también. No, si nosotros hacemos uso del teorema del límite central, podríamos afirmar qué tan cerca están nuestros estimadores, lo que encontramos con nuestra muestra, qué tan cerca está eso de los parámetros poblacionales. Nuevamente estamos relacionando lo que veo, mis estimadores, y cómo me acerco al parámetro poblacional. Eso que hipotéticamente sé que existe, pero no lo puedo ver, qué tan cerca está lo que yo veo en relación al parámetro poblacional. Y para crear una medida que nos permita indicar qué tan cerca o qué tan lejos está nuestro estimador del verdadero valor, ¿no? Nuevamente del parámetro poblacional, vamos a utilizar el error estándar. SE en la literatura, estándar error, que está construido por cosas que ya sabemos. El error estándar va a ser igual, estamos admitiendo acá las personas están ingresando, a la desviación estándar de la población de la variable y sobre la raíz cuadrada del número de observaciones, como una primera vista. Cuando hablamos de estimación, ¿qué cosa queremos estimar? Queremos conocer, queremos estimar parámetros poblacionales.
¿Y cómo vamos a estimarlos? Utilizando la estadística a partir de una muestra. Vamos a encontrar estadísticos. Entonces, usando un estimador muestral a partir de los datos obtenidos por muestreo aleatorio. Esto un poquito es lo que resume estas tres primeras láminas. Esto yo ya he conversado con algunos grupos independientemente. Ahora lo estamos ya viendo en la clase general. Nosotros, cuando nos imaginamos a una variable, en este caso la variable puede ser y, conozco algunos datos que son medibles. Tengo una muestra que me puede permitir, por ejemplo, calcular un promedio, el promedio muestral. Y si es que yo estoy tomando una muestra aleatoria, esperaré de que cuando hago la función de distribución, cuando veo cómo están distribuidos estos datos, esto es lo que yo debería de encontrar. Entonces, más adelante vamos a ver cómo construimos este tipo de funciones. Nosotros escogemos una muestra, sacamos el promedio, es el promedio muestral, y lo almacenamos, guardamos la información. Escogemos otra muestra, nuevamente obtenemos el promedio muestral, estamos hablando de muestras, y almacenamos esa información. Y eso lo voy a hacer muchas veces, tantas de que voy a tener una gran cantidad de información que me esté dando luces sobre cómo se comporta en promedio el promedio de las muestras. Y si es que yo más o menos lo grafico, debería de encontrar una especie de campana. Esto más o menos. ¿Qué es lo que me estaría diciendo esta información? Es que si es que yo me sitúo en el centro de esta distribución, yo debería de estar viendo el valor promedio poblacional. No lo conozco, no sé, pero yo debería de más o menos acercarme a que el promedio poblacional considero que está acá y los datos que yo tengo me van a permitir acercarme a ese promedio poblacional. Yo conozco el promedio muestral, pero no conozco el promedio poblacional. Me puedo acercar. Y entonces, ¿qué tan cerca estoy o no del promedio poblacional? Va a estar en función de cuánto error yo puedo manejar. Si es que yo digo, por poner un ejemplo, el número de miembros de un hogar en promedio es 3 más menos 1. Entonces yo puedo encontrar hogares con 2.5 miembros, con 3.5 miembros, en promedio 3. 3 más menos 1. Ese es mi rango, ese es mi error, más menos 1. Pero si digo no, es 3 más menos 2, entonces puedo encontrar hogares con un miembro o hasta con 5 miembros. Entonces el error me permite tener una mayor variabilidad. Pero si nos vamos dando cuenta, a mí me gustaría tener un promedio y que su error, su variabilidad sea pequeño. ¿Por qué? Porque me estaría dando certeza de que el número está más o menos concentrado en el promedio que estoy encontrando. Pero si digo, el promedio de miembros del hogar es 3 más menos 2, es considerablemente eh, elevada la variabilidad que existe. Eso lo podemos más o menos ver en este tipo de gráficos. Lo que acá tenemos es de que si es que estamos estandarizando esto, el promedio no lo vemos nuevamente, pero el promedio poblacional puede estar situado acá en 0 y va a variar más menos 1, más menos 2 errores estándar. Entonces, acá la definición de error estándar va a ser clave. Y más adelante vamos a definir qué es el error estándar y con eso vamos a crear nuestros intervalos de confianza. Pero la noción es esa. El error estándar me permite identificar qué tan lejos o qué tan cerca voy a poder estar de esa población que yo no conozco, sé que existe, pero lo que yo voy a utilizar son los datos con los cuales puedo trabajar. Y de aquí viene mucho cuando ustedes dicen al 95% de confianza, ¿no? Muchos dicen eso, al 99% de confianza, ¿cuál es el valor que estamos encontrando? Entonces, ese 95%, ese 99%, justamente es la precisión con la que vamos a trabajar
tomando en consideración estos errores estándar que vamos a calcular más adelante. Nuevamente, seguimos en la estimación. Entonces, para eso tenemos que estimar el margen de error. 3 miembros en el hogar más menos 1 más menos 2. Ese es un margen de error. Es el rango alrededor de un punto estimado. Entonces, ¿para qué utilizamos el margen de error? Se utiliza para construir los intervalos de confianza. El ejemplo, acá hay otro, ¿no? Si el margen de error asociado con un nivel de confianza de 95% en los datos de pobreza es de más menos 0.3 puntos porcentuales, entonces podría más o menos decir, bueno, el dato de pobreza es tal número, 15, más menos 0.3 puntos porcentuales. Entonces me estoy moviendo en un margen de error. Esa es la idea de conocer el margen de error. Una primera aproximación sería en el 95% de muestras aleatorias, nuestros estadísticos, lo que encontramos, estarán alrededor de 0.3 puntos porcentuales de distancia del verdadero nivel de pobreza. No sabemos exactamente dónde está, pero en el 95% de casos vamos a estar en más o menos 0.3 puntos porcentuales. Esa es la importancia de conocer el margen de error. El margen de error y el intervalo de confianza nos van a ayudar a medir la precisión de nuestros estimadores, como les comentaba hace un momento. Entonces vamos a hablar un poquito de los intervalos de confianza y tenemos dos casos, valores promedio y proporciones. Primero es un poquito de manera general y de ahí vamos a aterrizar en los valores promedio. Un intervalo de confianza es un intervalo numérico. A este punto, yo sé que todos ustedes conocen que es un intervalo de confianza, es un intervalo numérico construido alrededor de un estadístico muestral, un promedio, una proporción. La idea es que el intervalo de confianza pueda contener el valor poblacional. Esto se va a dar casi siempre. No siempre, no hay con 100%, hay 99%, 95%, nos podemos acercar. Entonces, lo que queremos es de que este intervalo de confianza capture esa información. ¿Cómo trabajamos? Tomamos una muestra aleatoria, como les decía. Tengo una población que pueden ser, he hecho un ejemplo al final con inclusión financiera, entonces mi ejemplo puede ser las personas incluidas financieramente, ¿no? En un país, en un departamento. Tomo una muestra aleatoria de ellos y construyo un intervalo de confianza, de repente de su promedio. Y eso voy a repetirlo n veces. Entonces, cojo a una muestra, tomo su promedio, lo almaceno y descarto. Cojo otra muestra, tomo el promedio y descarto. Eso lo voy a hacer n veces. Luego de eso, como tengo n observaciones, n promedios, voy a poder construir n intervalos de confianza. Y los intervalos de confianza deberían contener el verdadero valor de la población en un determinado número de veces, en el 95% de los casos, en el 90% de los casos. Entonces, debería de acercarme con cierta precisión a ese valor poblacional. El intervalo de confianza va a tomar la siguiente forma. Es el valor estimado, número de miembros del hogar, 3. Valor estimado, 3. El promedio, ¿no? 3 más menos ese margen de error del que les decía. ¿Y cómo calculamos ese margen de error? Es el error estándar, que hace un momento les comenté, el error estándar es sigma, multiplicado por z. Y z me va a permitir conocer con qué grado de confianza voy a trabajar. Si voy a estar en el 95%, en el 90%, y Z tiene un número asociado a ese nivel de confianza. Por ejemplo, más adelante está, en la siguiente. Hay algunas ideas adicionales también que tenemos que tener en cuenta en la construcción de los intervalos de confianza. Nos ayuda a identificar la precisión del valor estimado. Como les digo, tener promedio 3 miembros por hogar más menos 1 parece que es un mejor estimador que tener 3 más menos 2 o más menos 2.5. Es mucha variabilidad. Entonces, mientras menos variabilidad, parece que hay mayor precisión. Entonces, por ahí el intervalo de confianza me va a dar esa primera aproximación.
Sin embargo, hay que entender de que esto no es una herramienta para encontrar el valor exacto de la población. No conocemos el valor exacto de la población. Nuevamente, tenemos una idea educada de cuál puede ser, pero no sabemos. Nos podemos aproximar con nuestra muestra, con nuestros estadísticos. Y el nivel de confianza nos ayudará a tener una idea de la precisión de nuestro estadístico. Y como idea general, mientras más pequeño es el intervalo de confianza, en promedio más preciso será nuestro estimador. Y acá viene lo que les decía, el intervalo de confianza es el valor estimado más menos Z que multiplica el error estándar, que es ese margen de error. Entonces, el error estándar es la desviación típica de nuestro estadístico muestral en relación al parámetro poblacional. Es lo que veíamos en el primer cuadro de esa campana. Z. Para encontrar el intervalo de confianza, debemos decidir qué tan precisos vamos o queremos ser con respecto a nuestro estimador. Si la distribución muestral es una normal, se comporta como una campana, es una normal, una precisión del 68% está asociado con un valor de Z de 1. Si es que decimos al 95% de confiabilidad, una precisión del 95% está asociada con un valor de Z de 1.96. Entonces tienen que ir recordando que cuando hacían la econometría de corte transversal, por el corte transversal con un MCO, por ejemplo, siempre ustedes veían el valor de Z y decían, si es mayor a 2, bueno, está bien este estimador. ¿Y por qué mayor a 2? Porque estábamos considerando muchas veces, por lo general, de que este estimador tiene que tener una precisión del 95%. A veces era menor a 2, pero mayor a 1.64. Podíamos hacer alguna precisión al 90%. Y si es que alguien ya también está identificando por dónde estamos yendo, de acá sale el concepto de alfa o del p-value, porque estamos diciendo el p-value menor a 0.05, o sea, la contraparte, 95% o 0.95 más 0.05 es 100%. Entonces, el p-value también está asociado a todo lo que hemos estado viendo en econometría y bueno, eso es lo que estamos ahorita, en lo que estamos enfocados es en la construcción de los intervalos de confianza, que no es más que otra cosa que analizar lo que nos da el Stata cuando hacemos una regresión, por ejemplo. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Ahorita estamos en un paso previo. Si hablamos de una precisión del 99%, el valor de Z debe de ser 2.58 y así. Entonces, con una precisión de 95% en muestreos repetidos, nuestro estimador caerá fuera del rango de confianza en el 5% de las veces, es decir, alfa es igual a 0.05. Nuevamente, tenemos nuestra campana y ¿qué decimos? Si es que el valor está situado acá al centro, entonces, lo que yo quiero ver es cuántos errores estándar para la derecha y para la izquierda voy a soportar para contener a mi muestra. Y lo que decíamos es, más menos un error estándar significa de que el 68% de la muestra está acá, está en este rango, en más menos un error estándar. Si es que decimos de que tenemos una confiabilidad del 95%, estamos utilizando al error estándar multiplicado por 1.96. Ese 1.96 es Z. Entonces, el Z asociado al 95% es 1.96 veces el error estándar. Entonces, hasta acá la línea azul, que está en los dos lados, en los dos extremos, captura el 95% de los datos. Si vamos al 99% de los casos, la línea va a ser un poquito más alejada del cero. Entonces, eso justamente es lo que nos refleja ese margen de error que vamos a tener. Confianza al 95%, más menos, ¿no? Más menos el 1.96 por el error estándar, y la diferencia sería 0.05, que es 0.025 con la derecha, 0.025 con la izquierda. El alfa es 0.05. Entonces, ¿cuán grande o pequeño es el error estándar? Identificando esto va a depender justamente del error, de lo que encuentre acá, de mis datos. Entonces digo,
el intervalo de confianza para los estadísticos que hagan referencia al promedio tiene la siguiente forma. Hasta acá es de manera general para todo. Si hablo de promedios, mu puede ser el número de niños, el número de personas promedio en una casa. Mu, tengo un número, es un número, un estadístico. Más menos el margen de error. ¿Y cómo calculo este margen de error? Entonces, hemos hablado de que este sigma de y es el error estándar justamente de la variable. ¿Cómo lo calculo? Es la desviación estándar poblacional sobre la raíz cuadrada del número de observaciones. ¿Ok? Lo calculo de esa manera. Y al 95% de confianza, Z es 1.96. Entonces, si tengo el promedio poblacional más menos el nivel de confianza, Z 1.96, multiplicado por el error estándar de la población, voy a tener el intervalo de confianza. El gran problema es de que yo no conozco mu, porque mu es el promedio poblacional. Es algo que yo pienso que existe, pero no tengo el dato. Entonces, en la práctica uso mi promedio muestral. En vez de mu, voy a utilizar a y barra, que es mi promedio muestral. Eso sí lo conozco. Agarro mis datos, le saco el promedio y ya está, y barra. Tampoco conozco la desviación estándar de la población, sigma, pero sí conocemos la desviación estándar de la muestra. Y esto lo hemos calculado, recuerdan la clase pasada, que hablábamos de la desviación típica de los datos, lo elevábamos al cuadrado, lo sumábamos y era la suma de las desviaciones al cuadrado. Lo dividíamos entre n y era la varianza, que es la desviación típica. Y como era un número que estaba elevado al cuadrado, lo devolvíamos a la escala original, la raíz cuadrada de todo eso, y encontrábamos la desviación estándar de nuestra muestra. Entonces, la desviación estándar sí la tenemos, de la muestra S. Tenemos el promedio muestral Y barra. Entonces, podemos calcular el error estándar. El Z lo voy a calcular dependiendo de cuál es el nivel de confianza, y el mu era Y barra, que es el promedio muestral. Entonces, puedo construir mi intervalo de confianza. Y eso es lo que tenemos acá. Si bien esto aplica para la población, lo que está arriba, cuando aplico, digo, no conozco los datos poblacionales, pero sí los muestrales, se convierte en lo que está acá abajo. Entonces, es el promedio más menos Z, que puede ser el 95% de confiabilidad, veces el error estándar. Para ponerlo en un gráfico, nosotros sabemos que mu es el dato poblacional, no lo conocemos. Y en mu vamos a tener una desviación, vamos a tener una variabilidad. Y esto está asociado a su error estándar. El error estándar por 1.96 me da al 95% de casos de que el mu está acá. Pero mi objetivo no es calcular mu, porque no lo conozco, yo no sé dónde está. Lo que yo voy a hacer es coger mis datos, obtener el promedio de mi muestra, ese es Y barra, y sobre Y barra voy a construir mi intervalo de confianza, que es lo que está de azul. Si mi intervalo de confianza está bien construido, en el 95% de casos, de 100 intervalos de confianza, en el 95%, en 95 casos, este intervalo azul va a contener al valor poblacional. No sé dónde. Puede estar acá, puede estar un poco más a la izquierda, puede estar al otro lado, pero en el 95% de veces va a contener lo que encuentro en mi muestra, va a estar bien pegado a lo que realmente pasa en la población. Y eso lo podemos ver acá. Esta es la función de distribución de la población. Esto es mu. Yo no lo conozco. ¿Ok? Y a la derecha y a la izquierda están los errores estándar asociados a este parámetro. Si es al 95%, 1.96 por su error estándar. Pero lo que yo hago es construyo distintos intervalos de confianza. El primero, acá está el promedio, más o menos el 1.96 veces el error estándar me da para la derecha y para la izquierda esta holgura. Y digo, ah, mira,
Si el verdadero valor está acá, estoy bien pegado. Mi intervalo de confianza sí contiene el valor poblacional. Ok. Construyo otro. Mira, también contiene. Construyo otro también. Habrá algunos de que exacto le da al mismo valor de del valor poblacional. No conozco el valor poblacional. Hipotéticamente puede ser el mismo. Pero habrán intervalos como los rojos, intervalos de confianza, que agarro mi muestra, saco el promedio, construyo mi intervalo de confianza y miren que este intervalo de confianza no contiene al valor poblacional. Entonces, si yo hago esto 100 veces, 5 veces voy a tener intervalos rojos que no contienen el valor poblacional y en 95 sí. Ese es mi grado de confiabilidad. Y es por eso de que nosotros tenemos que decir, bueno, ¿cuándo funciona todo esto? Cuando estoy trabajando con datos que se comportan como una normal. Si tengo otro tipo de distribución, lastimosamente estas cosas no funcionan. Tendríamos que ver caso por caso con cada grupo, independientemente cómo se están comportando sus datos y ver de que la teoría soporta lo que estamos haciendo. ¿Ok? Por eso ya lo había conversado con algunos grupos, pero acá está la explicación del por qué siempre les decía hay que trabajar con este tipo de variables. Entonces, estimando el error estándar y el intervalo de confianza. Ya les he dicho que no conocemos la división estándar de la población, pero sí la de la muestra. Entonces, nuestro error estándar va a ser igual a la desviación estándar de la muestra S sobre la raíz cuadrada del número de observaciones. Y nuestro intervalo de confianza es el valor, mi estimador, más menos Z, que es el 1.96, es el 95%, veces el error estándar. Y tengo todos los datos para calcular esto. Muchas veces cuando corremos en Stata o en algún software, a veces me sale Z, a veces me sale T. Y es que las dos distribuciones son similares. Las dos se comportan como una campana. La T tiene una cola un poquito más ancha. Entonces me permite trabajar con valores más pequeños. Por ejemplo, cuando N es menor a 30, podría trabajar con una T. La Z no me va a ayudar mucho. Pero cuando hablo de proporciones, por ejemplo, Z, la distribución Z sí va a ser necesario. Yo no puedo trabajar con T. Entonces, indistintamente en el software, porque esto, si es que nos quisiéramos, eh, si quisiéramos entrar en el detalle de esto, creo que va a demandar un poco más de tiempo. Si alguien está interesado, me puede escribir y conversamos. Pero indistintamente ahorita para nosotros Z y T prácticamente es igual, los dos es 1.96, no hay ningún problema, al 95%. Y entonces nosotros podemos decir, utilizando Lenao, yo puedo identificar el promedio de personas que viven en un hogar. N, la cantidad de la muestra, son 86.271. Y promedio, el número de personas que viven en el hogar promedio de la muestra es 4.02. Y su desviación estándar es 1.9145. Aquí está. ¿Cómo he calculado esto? Sum, la variable es mie per o. Entonces, Stata me da esa información. Aquí está el cuadro y acá lo he resumido. Y para encontrar el intervalo de confianza, esta es la fórmula. Y barra, ¿qué cosa es Y barra? El promedio, 4.02, más menos 1.96 al 95% de confiabilidad, T o Z, veces la desviación estándar, 1.9145 sobre la raíz de el número de observaciones. Y eso me da el estadístico 4.02 más menos este margen de error. Y esto es al 95% de confiabilidad, el intervalo de confianza será 4.02 menos 0.0127, que es 4.01, y el otro intervalo, la parte derecha termina en 4.03. Ese es el rango, de 4.01 a 4.03. ¿Mi dato dónde está? En 4.02. Y ya construí mi intervalo de confianza. ¿Cómo leo esto? Suponiendo que el promedio poblacional es 4.02, el 95% de las muestras de tamaño 86.271 que extraemos de esa población tendrán un promedio muestral que se encuentra entre 4.01 y 4.03. ¿Ok? Ese es el intervalo de confianza que hemos construido y esa es la importancia. Nuestro estadístico es 4.02, pero varía. ¿Entre cuánto? 4.01, 4.03.
Y yo en el 95% de los casos puedo decir de que ahí puedo contener a la población. ¿Cómo lo encuentro con Stata? Min. Le saco el promedio a la variable mie per o y me saca el promedio, el error estándar, si se dan cuenta acá, con zoom me da la desviación estándar para calcularlo. Acá me da S, pero acá con min me da el error estándar, es decir, ya me da esta fracción, S sobre raíz de n. Y el intervalo de confianza, 4.008, 4.03. Nosotros nos salió 4.01, 4.03. Es más preciso simplemente por los decimales, pero ahí está el intervalo de confianza. Nuevamente, el texto es lo mismo, ¿no? El texto de abajo es lo mismo. Y entonces, eso es para promedios. Pero para proporciones funciona un poquito distinto porque no es el número de personas que viven en un hogar, o sea, porque ese es un promedio. Cuando hablamos de proporciones, la construcción es un poquito distinto para el tema del error estándar nada más. Recordamos de que nuestro error estándar es la desviación estándar sobre la raíz cuadrada del número de observaciones. En el error estándar, para una proporción, cuando existe por lo menos 15 observaciones en una categoría, en cada categoría, el error estándar se va a construir como el valor de la proporción veces la diferencia, 1 menos la proporción, todo eso sobre n y la raíz cuadrada. Esa es la definición del error estándar para una proporción. Y entonces nuestro intervalo de confianza va a ser como hemos estado construyéndolo. El valor del estimador, en este caso no es un promedio, sino es una proporción, más menos, acá sí trabajamos con Z, no podemos trabajar con T, pero el número es lo mismo, es 1.96 al 95% de confiabilidad, veces el error estándar, que está acá. Y nuevamente, si es que tenemos los datos, en este ejemplo, ¿cuál es? De acuerdo al ENAO, la proporción de personas que es acá, incluidos financieramente, es 0.4884. En esta encuesta, N es 77.147 y queremos calcular un intervalo de confianza al 95%. Entonces, nuevamente, bajo el comando sum de la variable if, la variable if la he creado y acá están los códigos. Generé la variable if y la reemplazo. Bueno, es lo que hemos visto ya también en las clases anteriores. Pero lo que tengo acá es el número de observaciones, el promedio, que en este caso es la proporción, eh, y la desviación estándar. Utilizando esta fórmula, digo, bueno, la proporción es 0.4884 más menos 1.96 al 95% de confianza veces la raíz de la proporción multiplicado por su complemento dividido sobre el número de observaciones. El margen de error va a ser esto que está acá, más menos 0.0035 y al 95% de confianza, el intervalo de confianza generado con esta muestra es de 0.4849 hasta 0.4919. Ese es mi intervalo de confianza. Disculpen, estaban pidiendo ingresar a la sala. A ver, ya acepté. Y nuevamente en Stata tenemos el comando min -if y me da la proporción, me da el error estándar, que ya lo calcula, y el intervalo de confianza. Y nos sale lo mismo, 0.4849, 0.4919. Acá es un poquito más preciso. Simplemente son los decimales, ¿no? Redondeando acá sería 0.4920, ¿no? Y tenemos los intervalos de confianza. Entonces, más o menos nos vamos dando cuenta por qué es importante esto. Porque lo que yo tengo son estimadores que me dan luces sobre la población y lo que yo quiero saber es cómo se mueve este estimador, desde dónde a dónde puede considerarse los valores, ¿no? que estarían cerca a la población. Les pregunto, si es que estamos caracterizando, por ejemplo, a las personas incluidas financieramente, ¿habrá diferencia por sexo? Por ejemplo, yo digo,
Hace un momento hemos dicho de que el 48,84% o el punto 48, si es que es proporción, está incluido financieramente. Punto 48. Y mi pregunta es, ¿y si los divido entre hombre y mujer, habrá alguna diferencia o no habrá alguna diferencia? Entonces, en el stata digo min, la variable inclusión financiera, coma, over, P207 es la variable sexo. Entonces me está dando la proporción para hombres y me está dando para mujeres. Y encuentro de que es punto 4972, punto 4805. Y la pregunta era, ¿son estadísticamente distintos o no? Entonces, lo más fácil, podríamos hacer un test de diferencia de medias o de diferencia si es que las proporciones son distintas, pero de una manera fácil es ver su intervalo de confianza y ver, ¿el intervalo de confianza se cruza o no se cruza? Y digo, bueno, los hombres están incluidos financieramente en el punto 49, o sea, 49%, 49,7% de los hombres está incluido y el 48,05% de las mujeres está incluida. Estos dos números, 48 y 49, ¿son estadísticamente distintos o no? Entonces, el intervalo de confianza de los hombres va desde punto 49 hasta punto 50 y el de las mujeres desde punto 47 a punto 48. Si me doy cuenta, estos intervalos no se superponen porque este empieza en punto 49, termina en punto 48,5, 48,5 y el otro recién empieza en 49 y termina en 50. Entonces, cada intervalo de confianza con esta muestra tiene valores que sí son estadísticamente distintos. Cada valor pertenece a un intervalo de confianza que no se superpone. Los intervalos de confianza no se cruzan. Es una manera rápida de identificar que la proporción de hombres y mujeres incluidos financieramente no son estadísticamente iguales. En otras palabras, sí existe diferencia entre hombres y mujeres en torno a esta variable. En cuanto en un punto, pero hay diferencia. La pregunta del investigador puede ser, hablando de inclusión financiera, ¿habrá diferencia por estado civil? La variable min, o sea, el comando es min, variable inclusión financiera, coma, over, P209, estado civil. Y acá tengo la proporción. Y digo, bueno, así se distribuye esta muestra. Y digo, bueno, los convivientes están incluidos, ¿cuántos? El 44,5%. Casados, 47,6%. Viudos, 47,8%. Divorciados, el 73%. Separados, el 53%, 53,2%. Y solteros, 52,9%. Y mi pregunta es, ¿habrá diferencia en el tema de inclusión financiera entre separados y solteros si yo veo dos números distintos? 53,2 y 52,9. Entonces me voy a sus intervalos de confianza y me doy cuenta de que el intervalo de confianza para solteros empieza en 50,5221 y termina en 5365. Pero el de separados también empieza en punto 52 y se va hasta punto 54. Entonces, los intervalos de confianza se superponen en cierta parte. Pueden estar contenidos uno dentro de otro, como fuese, pero se superponen, aunque sea por una parte, un rango. Y esa superposición me está diciendo de que no puedo concluir, utilizando los intervalos de confianza, no puedo concluir de una manera rápida de que la inclusión financiera en separados y solteros sea distinto. Los números no son estadísticamente distintos. Entonces, si mi interés fuese identificar si existe o no una diferencia entre estas dos categorías, hablando de la inclusión financiera, veo que los números son 53,20 y punto 52,93. Estadísticamente no son distintos, son iguales. Para eso me sirven los intervalos de confianza. Según Lenao, el 53,2% de personas separadas están incluidas financieramente, mientras que el 52,9% de solteros están incluidos financieramente. Acá el texto me dice son dos números distintos. Sin embargo, estos resultados no son estadísticamente distintos. ¿Por qué? Por los intervalos de confianza que hemos construido, bueno, que Stata nos da en este caso. Si alguien quiere, utilizando las fórmulas que tenemos acá, llegamos al mismo número. Entonces, ya vamos identificando, si bien el software nos da información, sabemos ahora cómo se construye. Y es importante porque, de alguna manera, cuando empecemos a hacer la redacción de nuestro documento de trabajo, sabemos a qué hace referencia cada cosa. Ahora ya sabemos para qué sirve el error estándar, o cuando simplemente yo obtengo el,
la desviación estándar que encontrábamos también. Entonces, son términos que me permiten más o menos ir identificando los estimadores que estoy encontrando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estadística descriptiva, jóvenes, en la ENAO tenemos muchas variables. Ya hemos identificado con todos los grupos qué variables son de interés para cada artículo y con estas variables nos permite caracterizar a las personas de interés. Cada investigación es distinta, tiene distinto enfoque y las variables permiten identificar a la población de estudio, ¿no? Con la muestra que estamos trabajando. Un punto adicional que tengo que decirles ahorita, antes de seguir, para que se haga la estadística descriptiva, es que la ENAO es una encuesta estratificada. Y al ser estratificada, tenemos que decirle a Stata que considere justamente eso, de que existe un factor de expansión para poder realizar la estadística descriptiva. Entonces, previo a hacer la estadística descriptiva, sí tenemos que correr los que estemos trabajando con ENAO, que son casi todos, este comando, SBY-set, y les digo, bueno, ¿cuál es el factor de expansión? El FAC 500A en personas. Todos los trabajos, no hay ninguno que esté haciendo a nivel de hogares, todos son a nivel de personas, entonces este factor de expansión les sirve. Y tenemos la variable conglome, la variable estrato y también vivienda. Entonces, este código hay que correrlo. eh, He conversado con varios de ustedes también, no con todos, la importancia de utilizar los factores de expansión. Entonces, si tienen dudas sobre qué cosa significa, por qué aplicamos, en las sesiones individuales podemos absolverlas y seguir trabajando. Como les digo, todos están trabajando con variable a nivel de hogares y por eso este factor de expansión nos sirve. Estamos trabajando con el módulo 500. Todos tenemos identificados nuestra variable dependiente. En algunos documentos tenemos dos variables dependientes, van a ser dos regresiones, una Y1 y después una Y2. Todos tenemos identificadas nuestras variables regresoras. Son las variables más importantes del documento. Recuerden de que si bien tenemos un set de variables, en todos los documentos hemos identificado una, dos o máximo tres variables de interés. Son las variables regresoras. Y todas las demás son las variables de control. ¿Ok? Entonces, ya hemos identificado esas variables y lo que tenemos que hacer es conocer a profundidad qué pasa con las variables dependientes, si tengo una o dos, y qué pasa con cada una de las regresoras. ¿Y cómo me voy a apoyar? Haciendo la estadística descriptiva, cruzando la información con las variables de control. Entonces, la idea es generar cuadros de salida que relacionen, en principio, y es más o menos la estructura del documento de trabajo también, la variable dependiente y las variables regresoras. Entonces, si mi variable dependiente es inclusión financiera y una de mis regresoras es la informalidad, entonces yo debería de tener un primer apartado que hable primero, sobre la inclusión financiera. He desarrollado qué es, cómo lo definen los autores, por qué es importante, cómo lo estoy definiendo yo, y después empiezo a hacer la descripción de esa variable en relación a la primera X1, en relación a la formalidad. Tendré una X2 que puede ser de repente la pobreza. Entonces, ¿cómo se relaciona la variable dependiente y la pobreza? X2. Si tengo una X3, ¿cómo se relaciona? Entonces, son distintos apartados que me van a permitir hablar sobre la variable dependiente, pero cruzando la información con estas variables regresoras. Una vez que termino eso, el siguiente paso es nuevamente con mi variable dependiente empezar a incluir las variables de control. ¿Qué pasa? Pues si mi variable de control es sexo, hombre-mujer, tengo que incluirlo, o el área geográfica por departamentos, si es que es urbano o rural, el nivel de educación. Entonces, todas esas variables también me van a dar mucha información sobre la variable dependiente y hay que incluirlas en la explicación. Y finalmente, tengo que hablar sobre mis variables regresoras, porque por algo la hemos identificado. Existe una asociación entre las variables regresoras y la variable dependiente, de todas maneras. Si no, no estarían en nuestro modelo. Y necesitan especial atención
vamos a identificar qué pasa con X1. X1 era la formalidad. Entonces, describimos cómo es la formalidad, la evolución de esta en el país, si es que estamos hablando en Perú, casi todos. Y después veo formalidad por sexo, por nivel educativo, por zona geográfica, etc., ¿no? Por conectividad, lo que fuese. Y empiezo a desarrollar mis tres variables regresoras que son las, cruzándolas con las variables de control. Y de esa manera desarrollo la estadística descriptiva. Nos va a servir bastante utilizar principalmente estos tres comandos. Como estamos diciéndole al Stata de que los datos son estratificados, he corrido primero, he utilizado el comando SBYSET y tal cual, este comando lo he utilizado para que posterior a ello, toda mi estadística descriptiva deba de tener este prefijo, SBY dos puntos, ya sea min, ya sea tap. Porque en los ejemplos que les he presentado, si se dan cuenta, yo no he puesto SBY acá. Y el número de observaciones es el número de observaciones de la muestra. Tengo 77,000 observaciones. Para el tema didáctico está bien porque me ha permitido encontrar los intervalos de confianza como los hemos construido sin ningún problema adicional. Pero ya en la estadística descriptiva sería mucho mejor, y es lo que se tiene que hacer, no hablar sobre la muestra, sino hablar sobre lo que pasa en la población. ¿Y cómo hago eso? Utilizando SBYSET. Una vez que he utilizado el comando SBYSET, con SBY dos puntos min, voy a poder utilizar información estadística que me dé luces de cómo se está comportando la población. SBY dos puntos min de YYY. Este YYY puede, donde dice 3Y, debemos reemplazarlo por la variable de interés. Por ejemplo, SBY dos puntos min, pobreza. SBY dos puntos min, inclusión financiera. SBY dos puntos min, conectividad, ¿no? El nombre de la variable. El siguiente comando que nos va a servir es SBY min, inclusión financiera, over, y es una primera variable de control, por así decirlo. Hemos utilizado eso acá. Yo estaba viendo la inclusión financiera, que es mi variable de interés, pero lo quería analizar por cada uno de los casos de la variable P209. Mi variable P209 puede ser una variable de control, que era el estado civil. Entonces estoy analizando la inclusión financiera en el estado civil de las personas. La variable de control en este caso es la P209 y por eso me sale esta información. Y a mí me sirven estos números. Lo único que tengo que hacer acá es ponerle SBY dos puntos al inicio y tener la misma tabla, pero va a ser a nivel poblacional. Y el último es el SBYTAP, donde puedo relacionar dos variables. En el SBYTAP hay que tener especial cuidado, más adelante lo vamos a ver, porque si es que no soy cuidadoso con la información que estoy cruzando, puedo de repente tener ahí cierto problema en la interpretación. ¿Ok? Pero es lo mismo. Para yes es la variable principal y x representa la variable de control o la variable secundaria. Si estoy analizando inclusión financiera y en cada una de sus regresoras, por pobreza, por conectividad, lo que fuese, por formalidad, la manera correcta de encontrar el resultado sería poner primero la variable dependiente, por eso primero está y representa la variable más importante, la variable dependiente, y las x representan la variable de menos importancia. En este caso, las regresoras pueden ser o las variables de control. Si es que estoy haciendo un tap de la variable regresora conectividad con una variable de control, primero pondré la variable regresora y después pondré la variable de control. Si lo pongo al revés, el resultado se me va a complicar en la interpretación. ¿Ok? Esta estructura más o menos tiene que seguirse y si tienen dudas, en las sesiones individuales podemos revisar los códigos y empezar a ver también qué es lo que estamos encontrando. Este es un ejemplo. Ya preliminarmente he utilizado el comando SBYSET. Entonces, todo lo que haga de aquí en adelante me va a dar como resultado el tamaño de la población. En este caso, 23.225.245. Ya no estoy hablando del número de observaciones que está arriba, era 77,000. Pero con el SBY estoy referenciando a la población, 23 millones.
El comando es SBY dos puntos min inclusión financiera, punto 5173. Acá sí puedo decir, si es que ya empiezo a hacer la estadística descriptiva, de que en el 2022, este es data 2022, según los datos del ENAO, el 51,74% de peruanos mayores de 18 años está incluido financieramente. Y si alguien me quiere decir, oye, ¿y cuánto es eso? Multiplico 23.225.000 por 51,74%. Y tengo cuánto es el número de personas incluidas en el Perú según la ENAO. Y si tengo información de los departamentos, pude haber hecho un SBY, min, inclusión financiera, coma, over departamentos. Voy a tener ese dato a nivel departamental. Y lo puedo poner en un gráfico del Perú y empezar a poner con colores, o sea, podemos ser creativos en cómo presentamos la información. Ese es un siguiente paso. De acá a un par de clases, de repente, hacemos una sesión netamente de gráficos para explicarles cómo se puede, de alguna manera, diseñar de una manera interesante el documento de trabajo. Pero, finalmente, lo que manda son los números. Entonces, sacar la información en un Excel es lo que ahorita necesitamos. Y a partir de eso, podemos hacer los gráficos, tablas y cualquier información adicional que nos va a permitir ponerle el contenido en el documento de trabajo. Pero miren, hemos utilizado un comando, SBY min inclusión financiera, y ya tengo un pequeño texto que me sirve. Pero acá puedo ponerle muchas más cosas, porque puedo empezar a decir, bueno, tal autor señala, o el INEI dice de que la inclusión es tanto porque su definición es de alguna manera distinta a la mía, o tal autor encontró en 2020 de que la inclusión financiera era otro número, y entonces empezamos a contrastar lo que estamos encontrando. Y esto es parte de la estadística descriptiva que tenemos que hacer. Si es que hago el mismo comando, SBY min inclusión financiera, coma, over pobreza, me va a dar la misma información de inclusión financiera, pero lo va a dividir por la variable pobreza. Entonces, igual, nuevamente estoy hablando de los 23 millones de peruanos. ¿Qué es lo que me dice acá? Por nivel de ingresos, se observa que a mayor nivel de pobreza, ¿por qué? Porque pobreza es no pobre, pobre no extremo y pobre extremo. Los no pobres, miren que están incluidos financieramente en 0,56, 56%. Si es una persona pobre, pero no es pobre extremo, 38% de personas están incluidas financieramente. Y en la categoría pobre extremo, el 28% está incluido financieramente. Entonces, se puede señalar de que a mayor nivel de pobreza, menor inclusión financiera, con un comando. En 2022, el 56% de las personas consideradas como no pobres están incluidas financieramente. Recordemos que a nivel nacional, sin distinción, el número es 51. ¿Cuántos? Si es que el 56% está incluido financieramente, como esta es una DAMI 1,0, 1 menos la diferencia, no están incluidos. Mientras que solo un 28% de personas que caen en la categoría de pobres extremos están incluidos financieramente. Los pobres no extremos es de 38,71%. Excelente. Puedo poner, si quiero, de esta manera, o si no, lo multiplico por los 23 millones y me sale el número de personas que están incluidas según los datos del ENAO. Lo único que hemos hecho es utilizar el over pobreza. Tenemos más información ahí. Siguiente. SBY TAP, mi variable de interés es inclusión financiera y quiero verla por pobreza. Si se dan cuenta, hace un momento era SBY min, inclusión financiera, pobreza. Y acá tengo esa información. Pero acá lo que estoy diciendo es SBY TAP, inclusión financiera, pobreza. ¿Qué es lo que tengo acá? Es una manera alternativa de analizar la pobreza, pero este 51,74, que es el total de pobres, perdón, el total de incluidos financieramente, ahí está. 51,73 total de incluidos en el Perú. Este mismo número, 51,73, lo tengo acá. 51,73,74 era 51,73,7, 51,74. Ese número 51,74 lo tengo acá, que es el total de incluidos financieramente. Está acá. ¿Ok? Y el SBY TAP, no el SBY min, el SBY TAP, la variable es inclusión financiera, ahí está el número, y lo estoy dividiendo por pobreza, lo que me dice es, bueno, ¿cómo
distribuyes este 51.74? ¿Cómo lo sumas? Entonces, imagínense que tengo una barra en Excel que es 51.74 y lo pinto de 3 colores. Y digo, bueno, el 42% son personas no pobres. De este 51%, el 7%, 7,65 son pobres no extremos y el 1,12 son pobres extremos. Si se dan cuenta, suma 51.74. La barra es 51.74. Y es una manera alternativa de definir inclusión financiera. O sea, no, la definición de inclusión financiera está, sino de caracterizar al país. Una manera alternativa de analizar es observando cómo se compone el 51.74. Por ejemplo, en relación al nivel de ingresos, el 51.74 de incluido financieramente se desagrega de la siguiente manera. Y ponemos, ¿no? El 42% son no pobres, el 7% son pobres no extremos y solo el 1% son pobres extremos. Estamos dándonos cuenta de que la suma es 51.74. Pero alguien puede decir, bueno, si le pongo coma row, lo que estoy haciendo es totalizando la proporción por fila. Y acá ya no es el 54% que veía, el 51%. ¿Se dan cuenta? El dato de inclusión financiera 51.74 ya no está acá, en la siguiente. Acá ya no está. ¿Qué significa? De los incluidos financieramente, del 100% de incluidos financieramente, ¿cómo los veo si es que los distribuyo por nivel de ingresos, viendo la pobreza? Bueno, del 100%, el 83% es no pobre, el 14% es pobre no extremo y el 2% es pobre extremo, del 100% de incluidos financieramente. Pero ¿cuánto es el 100%? Ese dato no lo tengo acá. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se utilice el SBY Tab. Sin row, acá tengo el total y estoy sumando cada una de las características de la pobreza para llegar a este 51%. Pero con el row, lo que hago es el 100% lo estoy distribuyendo en las características, en porcentajes. Entonces, es una manera muy distinta de ver la información. Las dos son válidas, pero depende de cómo lo estoy presentando. Puede esbozarse este texto. Tomando en cuenta el nivel de ingresos, del 100% de personas incluidas financieramente, ya no digo cuánto es el 100%, uno, el 83 está considerada como no pobre, el 14 como pobre no extremo y el 2% como pobre extremo. No puedo decir más. Pero, y el problema es de que ya no puedo utilizar el número, porque no puedo multiplicar 100% por 23 millones o 83% por 23 millones, porque no me va a dar el número. Y si lo hago es un error total de interpretación del cuadro. Acá sí me sirve más. Entonces, las dos maneras son válidas, pero va a depender de cómo voy a abordar la redacción del documento de trabajo. Acá, cuando hemos puesto el row, imaginemos, ya para terminar, de que, miren, tengo la variable inclusión financiera y tengo la variable pobreza. Y alguien utilizando esta información dice, bueno, pobreza, no pobres, 76,29. Y dice, bueno, en el Perú el 76% de personas son no pobres, el 19 es pobre no extremo y el 13 es pobre extremo. Podría estar cometiendo un error, porque cuando hacemos un tab, lo que Stata hace es busca todos los que han respondido a la variable inclusión financiera. Hay muchos que hay puntitos, no responden. Y busca todos los que han respondido a la variable pobreza. Y solo cuando está llena la matriz hace este cuadro, esta salida. Entonces elimina información que posiblemente sí esté incluido en pobreza, pero como no estaba incluido en inclusión financiera, en la variable inclusión financiera, lo ha eliminado. Entonces, inclusión financiera, ¿a quién aplicas? Mayores de 18. O sea, todos los menores de 18 se eliminaron de esta muestra. Pero la pobreza puedes tener el dato de mayores de 14 años, si estás hablando de la PEA. Entonces, del 14 al 18 lo has eliminado simplemente porque has cruzado la información con inclusión financiera. Entonces, alguien puede estar tentado en decir, mira, acá tengo los totales de pobreza y esto lo voy a interpretar. Pero estaría cayendo en un error. Lo que debería de hacerse siempre es hacer si es que quiero hablar de esa variable, un SBY tab pobreza.
Acá sí me sale, no pobres, 75% de la población. Si es que hubiese utilizado el dato previo, 76,29. No, pero era equivocado. 75% de la población. Pobres no extremos, 20%, pobres extremos, 4%. Y sobre esto hago mi estadística descriptiva si estoy desarrollando la variable pobreza. Y de esa manera puedo seguir trabajando en el documento de trabajo. Para terminar, en el Excel, por favor, hay que almacenar toda la información que salen de estas salidas, de estos cuadros, pero principalmente a mí me gustaría, utilizando el min, el tab, estos dos comandos, de que puedan almacenar los estadísticos. Por ejemplo, en este cuadro tenemos, ¿no? No pobres, punto 75, pobres no extremos, punto 20, pobres extremos, punto 04. Estos tres datos me sirven y hay que almacenarlos. Pero para la redacción también va a ser importante poner sobre qué población estamos viendo esta información. En este caso era sobre 25,665. ¿De dónde he tomado ese? Bueno, por ejemplo, el total de la población también me debería importar y ponerlo en el Excel. Entonces, cuando hagan la redacción, pueden decir el 75% de personas son no pobres o poner el número, ¿no? ¿Cuántos son? Población por el porcentaje. Y me va a dar un número que también es atractivo cuando hagamos la estadística descriptiva. Entonces, por ejemplo, con datos del ENAO al 2022, la población peruana está compuesta por 5.217.000 personas consideradas como pobres no extremos. ¿Cómo saqué eso? Multiplicando el total de la población por el punto 2033 que obtuve como pobres no extremos. Y de esa manera puedo seguir redactando. En la siguiente sesión vamos a ver regresiones, porque si se dan cuenta, cuando encuentro un estimador, un promedio muestral, lo que estoy encontrando prácticamente es un estimador que me está dando resultados sobre la población. Entonces vamos a saltar algunos conceptos y vamos a empezar a ver regresiones. Y no es nada distinto a lo que hemos estado conversando. Y de ahí en adelante vamos a también, con casi todos, ver sus modelos Probit que han empezado algunos ya a regresionar, otros tienen preguntas conceptuales de econometría, pero no se preocupen. Acá vamos a hacer toda la parte teórica y si es que hay dudas, en las sesiones individuales vamos a ir afinando eso. ¿Ok? Este, también he puesto en la carpeta un Word con lo que me gustaría puedan desarrollar en esta semana y como todas las semanas, por favor, reservar una sesión, por lo menos una sesión individual para dar seguimiento a sus trabajos.